Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional, hoy 12 de julio. El devocional de hoy se titula Verdades clave acerca de la desobediencia civil. Y el texto que vamos a leer es 1 de Pedro 4, versículos 14 y 15. Y dice así: Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Aquí el apóstol Pedro nos dice que hay una forma de padecer que nos hace bienaventurados, y es cuando padecemos por el nombre de Cristo. No cuando padecemos porque nos mandamos una macana y entonces estamos recibiendo las consecuencias de lo que hemos hecho. Dice, si alguno de ustedes padece como homicida, ladrón, malhechor, como un delincuente, porque cometió un acto que no debía cometer, bueno, hay que bancársela. Es lo justo. Está bien, ¿no? Nosotros no estamos habilitados de ninguna manera para hacer lo que no debemos hacer. Y tampoco podemos decirle al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto cuando yo he trabajado para que me pase eso? Está bien, ¿no? Y esto no solamente en cuanto a lo que una autoridad civil no me puede imponer como castigo, sino el castigo que me imponen las personas cuando yo las defraudo. El castigo que yo mismo me gano de manos de los demás cuando hago lo que no debo hacer, cuando le hablo mal a alguien, cuando me enojo con alguien, cuando digo lo que no debo decir, cuando hiero a las personas. Después no puedo ir delante del Señor y decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y bueno, te pasa porque has hecho mal. Ahora, si estás sufriendo por predicar a Cristo, si estás sufriendo por ser cristiano, si estás sufriendo por hablar de la palabra del Señor, en eso Pedro nos dice, siéntanse felices, felices de compartir con Cristo el sufrimiento. El apóstol Pablo también hablaba de esto, de que cuando sufrimos por causa del Señor, nosotros tenemos que tener bien presente que pasar por ahí es un privilegio, porque estamos imitando a Cristo. Y Dios ve con buenos ojos a aquellos que sufren por causa de su nombre. Amén. Pero bueno, vamos a entrar en el devocional de hoy y vamos a meternos en el tema leyendo a MacArthur, como todos los días. Dice, la mayoría de nosotros rara vez se enfrenta a la necesidad de obedecer a Dios antes que a los hombres. Es lo que decíamos ayer, ¿se acuerdan? Pocas veces vamos a encontrarnos en la necesidad de desobedecer una orden civil o de alguna autoridad humana para obedecer al Señor. Pero bueno, puede pasar, ¿sí? Ahora, casi siempre será la voluntad de Dios la que nosotros obedecemos tanto a través de su palabra como de una autoridad humana. Lo que está diciendo es que normalmente vamos a hacer la voluntad de Dios al obedecer a las autoridades que Él ha puesto. No nos olvidemos qué es lo que Dios quiere. Y salvo que esa autoridad que el Señor puso en el cargo me quiera desviar a mí de cumplir la voluntad de Dios, yo no tengo ningún argumento para desobedecer. Entonces, al acatar las órdenes, al decir que sí, al aceptar las normas impuestas por los que gobiernan, yo voy a estar obedeciendo al Señor. Del mismo modo, nuestras iglesias deben obedecer las ordenanzas y reglamentos relativos a la zonificación, seguridad contra incendios, normas estructurales, permisos de construcción y cualquier otra ley que no sea incompatible con las Escrituras. Todo aquello que el gobierno coloca como norma y que no nos impida agradar y obedecer al Señor, nosotros debemos hacerlo. En todas las cuestiones debemos obedecer las directivas del gobierno local, regional y nacional. Y además debemos hacerlo de buena gana, sin murmuraciones ni quejas. De buena gana. Esto es lo más difícil, ¿no? Porque uno dice, bueno, está bien, ¿qué voy a hacer?
Si tampoco se puede desobedecer. Si desobedeces, te multan. Si desobedeces, tenés que pagar. Así que, ¿qué vas a hacer? Lo único que puedes hacer es quejarte. Bueno, no, tampoco. Delante del Señor tampoco podemos quejarnos. Debiéramos ser personas agradecidas y personas que confían en que el Señor nos va a sostener, incluso frente a normas que a nosotros nos parecen injustas. Vieron que hay muchas reglas que el gobierno coloca que parecen injustas y que parece que están más puestas para dañarnos o perjudicarnos que para ayudarnos. Pero a pesar de eso, el Señor no nos habilita a quejarnos o a oponernos a ellas. ¿Está bien? Incluso dice en raras ocasiones es que debemos seguir el principio de excepción con respecto a la obediencia civil, lo que hablábamos ayer, de desobedecer porque haciendo lo que se nos pide estaríamos en contra de la voluntad de Dios. Esto no es normal que pase. Esto no es normal. Algunas veces puede ser que lo tengamos que vivir, pero no es lo normal. Lo normal es que tenemos que obedecer. Y si no lo hacemos, tenemos que estar preparados para sufrir las consecuencias o las sanciones que puedan generarse por nuestra desobediencia. Y en esos casos hay que prestar atención a lo que dice Pedro. No es bueno padecer como un malhechor. No es bueno padecer como alguien que ha roto una regla. No es bueno, hermanos. Es importante que nosotros podamos presentarnos delante de las personas y delante del Señor como gente honesta, como gente que acata las reglas que la autoridad pone, porque honrando a la autoridad, yo estoy honrando al Señor. No es bueno que cuando vos vayas, por ejemplo, a renovar el carnet, aparezcan una chorrera de multas, porque nunca prestás atención a las reglas que tenés que respetar cuando manejas el auto. No es bueno. ¿Me siguen, no? Ese también es un padecimiento. Y en esas ocasiones a nosotros nos encanta vernos como víctimas. Somos víctimas del sistema, víctimas de la injusticia, de aquellos que te quieren cobrar fortunas por una multita que te hicieron. Bueno, pero hubieses respetado la regla. Hubieses respetado la regla. Porque se supone que si tenés un auto y andás en la calle, o una moto y andás en la calle, las conoces. ¿O no? Las reglas de tránsito las tuviste que estudiar, se supone. No, lo que pasa, pastor, es que yo tenía un amigo y me hicieron el carnet así como, ¿no? Sin que yo tenga que rendir. Y que esa es otra, esa es otra infracción. ¿Cómo nos gusta a nosotros esto, no? Después sentimos que los injustos son los demás, cuando nosotros somos injustos. Esto delante del Señor no es bueno. Necesitamos cumplir las reglas, aunque sean incómodas. Es más, la mayoría de las veces lo van a hacer. Nadie está cómodo cuando lo limitan con reglas, con imposiciones, con impuestos. Nadie está cómodo. No quiere decir que esto es placentero. No es placentero, pero es necesario. Como cristianos debemos respetarlo para honrar a nuestro Dios. No hay otra forma. Amén. Entonces, necesitamos entender qué es lo que debemos hacer y qué tipo de padecimiento está permitido, incluso alabado por Dios, y cuál no. El único padecimiento que un cristiano debe estar orgulloso de sufrir es el que sufre por causa del nombre del Señor. Ningún otro. Si te la mandaste, bueno, vaya, pague, humíllese, acepte el castigo y bueno, adelante, ¿no? Porque es lo necesario. Entonces, no debemos en nuestras relaciones con la autoridad padecer como homicidas, ladrones o malhechores o por entrometernos en lo ajeno. Eso está buenísimo. ¿Sí? Por meter la nariz donde no nos llaman. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? ¿No recordás alguna ocasión donde la ligaste
por meterte en el problema de otro? Sí, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado o no? Sí, incluso cuando éramos chicos, con los hermanos, ¿no? La mamá estaba retando a uno y nosotros nos metimos. Y la ligamos nosotros también, por querer ahí ir a contribuir con la corrección. Por querer ser los santurrones de la casa y oficiar de testigos en contra de nuestros hermanos. Y entonces nos agarraron a nosotros también. No hagamos esto, ¿sí? No hagamos esto. Dice MacArthur, un ejemplo contemporáneo y aplicable de 1 de Pedro 4:15 es la estrategia de protesta extrema de algunos grupos antiabortistas. Bueno, hemos hablado de esto, ¿no? Algunos de los cuales afirman ser cristianos. Esos grupos han hecho caso omiso de órdenes de la policía de no bloquear las entradas a las clínicas de aborto. Han puesto bombas en algunas clínicas. Bueno, esto es tremendo, ¿no? Y han matado a tiros a trabajadores de clínicas y a médicos. Todo en nombre de la desobediencia civil legítima. Esto ocurrió en Estados Unidos, ¿sí? Y no podemos pensar que esa es una actitud cristiana o que estamos, no sé, librando una guerra santa. No es así. De ninguna forma estamos habilitados por Dios para esto. Esto no es honorable como creyentes, ¿sí? Que profesan la fe cristiana. De ninguna forma. Al contrario, esto nos trae vergüenza y le trae vergüenza a la iglesia. Vuelvo a decirles lo que el otro día leía en el diario cuando un pastor iba por la calle rompiendo imágenes católicas. No es lo que debemos hacer. El Señor no nos llamó a eso, al contrario, eso nos trae vergüenza en medio de la sociedad. Y debemos entender qué es lo que necesitamos hacer como cristianos. Tiene que ver con predicar la palabra de Dios, lo hemos dicho, y mostrar un testimonio cristiano real en nuestras vidas y no andar atacando a otros por lo que hacen con la suya. ¿Me siguen? El hermano que quiere servir al Señor, bueno, muestre al Señor en su vida, en su familia, con sus decisiones. Si en algún momento estás frente a una regla que te impide cumplir la voluntad de Dios, bueno, estás habilitado para desobedecerla, pero esto rara vez te va a pasar. Sé, sí, de algún pastor al que le quisieron imponer esto de tener que casar a un matrimonio homosexual. Y claramente él pudo oponerse y no pudieron obligarlo, aunque en el país está habilitado el matrimonio homosexual. ¿Me explico, no? O sea, ustedes no quieren casarse, bueno, cásense, pero cásense en otro lado. Yo no voy a participar de esto. Ayer con el ejemplo de Daniel o de los amigos de Daniel lo hablábamos. Ellos no estaban pidiéndole a Nabucodonosor que deje de pedirle al pueblo que se arrodille ante la estatua de oro que él había levantado. Ellos lo que le decían es que ellos no lo iban a hacer. Es que ellos no iban a participar. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque si no, en vez de ser cristianos, nos vamos a transformar en una facción rebelde de la sociedad. Y esto no nos trae honor como cristianos, ni le trae honor especialmente al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, tengo una pregunta para dejarles a cada uno. Y es esta. ¿En qué aspecto crees que debieras desobedecer al gobierno y en qué aspecto no? ¿Qué reglas el gobierno podría imponer que te lleven a desobedecer para agradar a Dios y qué reglas no tenés que desobedecer siendo cristiano? Respóndelas, enumera algunas, ¿sí? Y tratalo delante del Señor, especialmente si vos sentís que hay muchas cosas en las que nosotros debemos desobedecer al gobierno por ser cristianos. ¿Está bien? Tratemos nuestra rebelión. Este es el objetivo del devocional. Tratar la rebelión que como seres humanos tenemos y que a pesar de ser cristianos todavía está ahí, vivita y coleando. Yo te mando un saludo. Mañana nos vamos a volver a encontrar. Dios te bendiga.